Gracias, listo. Gracias por estar con nosotros, hermana Delma. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Por Perfecto. Perfecto. favor. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por la oportunidad de orar. La promesa de la Biblia dice que cuando estamos juntos, el Espíritu del Señor está con nosotros. Y esa ha sido mi oración, que el Señor las bendiga y junto con sus familias y que esta presentación les sea de edificación. El tema de hoy lo he titulado Hagamos de la hora de la comida un altar. Y le voy a explicar y vamos a conversar cómo la Biblia nos habla, nos insta a compartir el pan, pero también la ciencia tiene unos datos súper importantes que nos pueden ayudar a la edificación de la familia. Entonces queremos que la hora de la comida, cuando nos sentamos al almuerzo, al desayuno, a la cena, sea una bendición para el cuerpo, para el corazón y también para la fe. Amén. Amén. Como decía la hermana, al final vamos a tener, para mí es muy importante responderle sus preguntas, así que al final voy a tratar de responder lo más que pueda. Eh, y también les dejé unos versículos para que ustedes los vayan chequeando. Y cuando nos toque leer la palabra, siempre que la leamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, porque es la palabra del Señor. Así que para que se preparen un poquito, solo son dos versículos que están en el chat. Ok, entonces vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia comen en familia las comidas regulares, no? Todos los días, 3 o 4 veces por semana, 1 o 2 veces o casi nunca. Y aquí también recordarles que esto es solamente para compartir todo lo que digamos aquí, se queda aquí entre nosotros y para aprender las unas de las otras. Algunas estamos haciendo bien, otras estamos haciendo más o menos. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿con qué frecuencia comen en familia? Comparten la comida diaria en su familia todos los días, a veces 3 o 4 veces por semana, 1 o 2 veces por semana o casi nunca. ¿Quién me quiere compartir? Todos los días, Ok, en la noche. en la noche, ok, sí, a veces aquí en Estados Unidos, yo entiendo que Ujú, hay hermanas de otros países, pero en todas ujú. partes, ¿no? Es muy difícil el trabajo y coincidir con los horarios. Bueno, los estudios dicen que la mayoría de las familias, más o menos el 50%, solo comen en familia entre 3 o 4 veces por semana. Y el resto, el otro 50%, casi que no come nunca. Y comer en familia se refiere a comer la mamá con los hijos, el esposo con la esposa, ¿no es cierto? Muchos vivimos separados de nuestra familia. Entonces, el concepto que vamos a desarrollar hoy es la comida en familia. ¿Con quién viva usted en su casa? Por ejemplo, yo vivo sola con mi esposo y para mí mi comida familiar sería la comida que yo comparto con mi esposo, que generalmente es siempre el desayuno porque de ahí ya llegamos y llegamos tarde a la casa. Entonces, ¿por qué son importantes las comidas en familia? eh, la comida en familia puede ayudar a mejorar la conexión emocional. Comer juntos es muy poderoso para establecer una conexión afectiva. Est- Estudios confirman que aún las parejas que comen juntas tienen más probabilidades de quedarse casadas. De igual manera, la relación entre padres e hijos se fortalece mucho al compartir el pan. Esto me parece que es súper poderoso y la información que les voy a compartir es aún más impactante. La salud mental está muy relacionado con la conexión emocional. Al comer con nuestros amados, nos da un tiempo para disfrutar, nos da un tiempo para conversar, ponernos al día.
Emma, También, ¿puedes engrandecer la pantalla con permiso? claro que sí, no puedo, perdón, Ah, bueno, es un poco difícil, va a tranquila. disculpar. Pero se ve, ¿Se ve? sí. Ok, ok, pero les puedo regalar las notas después para que ustedes, de hecho, para que ustedes puedan hacer una sociedad de jóvenes o presentar en un grupo en la iglesia. ¿Ok? Gracias. Claro que sí. Entonces estábamos hablando cómo las comidas en familia fortalecen la conexión emocional, la salud mental, aún la alimentación saludable. Los estudios confirman que las personas que comen en el grupo familiar, sus comidas tienden a ser más saludables de las que no lo hacen. Y por ende también nuestra fe se fortalece, se puede fortalecer al estar cerca, compartir el pan con las personas que amamos. Entonces, cuando comimos juntos, transmitimos fe, alimentamos el cuerpo y también fortalecemos los vínculos entre los unos de los otros. Eso es como un círculo, ¿no es cierto? Que una cosa va afectando a la otra, como un efecto de dominó. Entonces, vamos a leer, yo voy a leer este versículo de Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En Proverbios 15:17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. Aquí el versículo nos invita a darle valor a la sencillez donde dice una comida sencilla, dice, donde hay amor, es mejor que un buey engordado donde hay odio. Vivimos en una sociedad donde se abren restaurantes y salen muchas comidas exóticas y nosotros queremos compartir con nuestra familia y eso en parte se está bien, pero también se vuelve como una presión social y ahí es cuando ya empieza a estar mal, ¿no es cierto? Y de hecho, tenem- le puedo decir que también los estudios confirman de que cuando comemos en nuestra casa, una comida de nuestra casa, comparada con una comida de cualquier restaurante, generalmente la comida de la casa es mucho más saludable. Entonces, vamos a volver ahora al versículo de Colosenses 3:14, donde dice, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí vamos a reemplazar la palabra amor con otras definiciones que encontramos en Corintios 13. Entonces podríamos decir que el versículo se puede leer y sobre todas las cosas vestidos de bondad, que es el vínculo perfecto, porque Corintios 13 nos dice que el amor es bondadoso. Dice, y sobre todas las cosas vestidos de paciencia, que es el vínculo perfecto. Paciencia es otra de las características importantes del amor. Sobre todas las cosas vestidos de bondad, de paciencia, de benignidad, despojarse de la envidia, del enojo, la brusquedad. Entonces estamos como echándole agua para que nuestra plantita del amor crezca. Y en lo que se refiere a este tema, nosotros vamos a desarrollar esto en nuestra comida de familia. Entonces, el primer paso es que cuando nosotros preparamos la comida familiar, pensemos que es un momento donde vamos a repartir mucho amor, mucha bondad, mucha paciencia, mucha benignidad. Yo sé que en general las mujeres tendemos a que nos guste más la comida saludable. En muchas estadísticas hablan que las mujeres comen más vegetales que los hombres, toman más agua y de hecho viven más
tiempo, ¿no es cierto? Y hacen muchas cosas. Las mujeres tenemos, la verdad, muchos dones para servir al Señor. Pero de vez en cuando, ¿no es cierto?, nos frustramos al ver que nuestro ser querido no tiene ese mismo entusiasmo que tenemos nosotros para comer saludable, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no nos cabe en nuestra mente cómo es que nuestro ser querido no quiere comer esa ensalada tan deliciosa o tomarse ese tecito que le va a caer tan bien? Eh, entonces ahí tenemos que usar esa definición de la paciencia, no tomárselo a pecho. No sienta que si usted preparó una comida saludable para su familia y no la quieren comer, no piense que es que no la quieren a usted. Eh, es que lamentablemente la competencia es muy grande y es una cosa social muy fuerte que nosotros comamos comidas exóticas y saquemos fotos y pongamos en el Instagram lo que comimos en tal y tal restaurante. Entonces, nuestro cerebro el cerebro en general de las personas está más condicionado para esas cosas, pero el amor, hermanas, es mucho más fuerte. El ejemplo de una madre es mucho más fuerte. Yo me imagino que tal vez aquí hay alguna madre, ustedes saben de alguna madre que está sufriendo porque su hija tiene diabetes o está pasadita de peso y usted la quiere ayudar, pero ella se resiste o su hijo se resiste. Y a veces uno puede pedir de manera bondadosa, pero exigir, obligar o engañar, le digo que no da resultado. eh, yo trabajo con niños eh, que tienen problemas del corazón, hipertensión y son enfermedades que están muy ligadas a la alimentación, al estilo de vida. Entonces, yo más bien les enseño a los padres eh, a mejorar, y disculpe que no se me encuentra la mejor palabra, a fortalecer el vínculo del amor antes de que obligar, antes de que enojarse porque nuestro ser querido no quiere comer la comida saludable que le ofrecemos. Nosotros queremos fortalecer el amor. Las cosas vienen por añadidura. Eso no quiere decir que usted deje de ser saludable, que deje de esos hábitos. Esos hábitos son excelentes. Lo que le estoy diciendo es que no se sienta mal si es que su familiar rechaza ese consejo o esa comidita que usted le preparó. Am, Dice, entonces, volviendo al tema de comer en familia. Entonces, el primer ingrediente es el amor. El segundo ingrediente, vamos a evitar el teléfono, algo muy, pero muy común, el teléfono, la televisión prendida. La música sí, pero el teléfono y la televisión nosotros queremos prendido, aun si usted está comiendo solo. Los estudios confirman de que comer con el teléfono o la televisión prendida nos pone más propensos a comer más y comida menos saludable. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de apagar el teléfono por esos 20 minutos que va a durar la comida. También vamos a evitar las críticas acerca del cuerpo. Ay, hija, estás gorda. No, ya no comas más arroz. Esa frase, aunque muy honesta, aunque con mucha preocupación, eh, esa discusión la podemos hacer en otro momento, no al momento de la comida, porque en general no ayuda, no adelanta. ¿Ok? También vamos a evitar cualquier discusión fuerte o tema desagradable. La hora de la comida es una hora para conectarse, no una hora para
discutir finanzas o de fútbol o de política. Mi abuelito decía que de fútbol y de política no se habla a la hora de la comida. Así que, ¿por qué? Porque tendemos a cada uno a agarrarse de su opinión y crear algún conflicto. Entonces ya tenemos cómo vamos a va a ser nuestra hora de la comida, con mucho amor, menos teléfono y menos discusión. Ahora les toca participar a ustedes. Ahí les invito, si alguien que tenga así mucho entusiasmo, pueda leer el libro de Deuteronomio, capítulo Yo lo leo. 6, versículos 6 y 7. Muchas Yo gracias. lo leo. Ok. Ok. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las Amén. atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las postes de tu casa y de tu puerta. Amén. Hay poder en la palabra de Dios y dice la Biblia que tenemos que hablar de ella. Hablarla. Yo por ahí siempre un versículo tratando de memorizar algún versículo. En mi casa tengo versículitos en cuadritos, ¿no? Entonces la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida y también puede ser una parte de la comida. Ahora, como educadora, que esa es mi carrera, les voy a contar un secreto. Cuando nosotros queremos enseñar a alguien, no solamente se habla de hablar, hablar y yo y decir todo, sino tiene que haber un momento para escuchar cómo fue que mi hijo o mi hija entendió el mensaje que yo le quise dar. O puede ser que no le gustó el versículo que yo le leí o el mensaje que yo quise. Pero entonces recuerden, no nos vamos a ofender porque no nos están rechazando a nosotros, están rechazando la idea, ¿no? Entonces nosotros vamos a saber, pero cuéntame más, vamos a hacer preguntas para entender mejor la opinión de nuestros hijos y con cariño podemos también estar en desacuerdo, ¿no es cierto? Entonces, esa puede ser una ocasión para orar. O mi hijo no acepta, digamos, a la señora White. Digamos que ese día nosotros hablamos a la señora White. O sea, mi hijo no acepta a la señora White. Eso es una ocasión para orar, ¿no es cierto? No para discutir, no sino para aceptar. En este tiempo hay muchísimos profetas falsos, ¿no es cierto? Y que nuestros hijos tengan que no estén muy seguros de la señora White, no es nomás no es nuestro trabajo convencerlos, sino es el trabajo del Espíritu Santo y nosotros podemos ayudarlos orando. Entonces, durante la hora de la comida podemos hablar con cariño de la palabra de Dios y escuchar y tratar de comprender de dónde vienen los razonamientos que nuestros hijos tienen, ¿no es cierto? También vamos a escuchar cómo les fue ese día, también vamos a escuchar eh, los sentimientos, las cosas que ellos están pasando. Es bueno hacer preguntas, por ejemplo, preguntas como que empiezan con la palabra cómo, cuándo, por qué. mm, eh, Preguntas que ellos puedan respondernos con una frase, ¿ok? Eso puede ayudar. Eh, Ahora las voy a invitar a que leamos el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 46. Yo se Hechos lo 2. leo. Ok. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén.
Amén, amén. ¿No es cierto? Aquí este versículo nos lleva a ese tiempo cuando cuando los primeros cristianos estaban todos juntos en el templo compartiendo la comida, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por supuesto, aquí no lo dice, pero están todos juntos. Quiere decir que ahí también estaban los hijos, estaban, estaban todos juntos, las familias estaban juntas. Entonces, esto nos muestra también cómo el comer nos une como personas, como familia, como amigos, como iglesia. Si su iglesia está ahí, tienen un poquito de como que de problemas y a veces hay muchas diferencias, cuando nosotros solamente compartir una comida puede ayudar a romper el hielo, ¿no es cierto? Así también en la familia, nosotros vemos historias en la Biblia donde un hermano le invita a otro hermano una comida como para fortalecer ese vínculo, esa amistad, romper el hielo de alguna cosita que no esté funcionando bien. Entonces, aquí, para resumir, vemos que la comida en la casa es un espacio natural para la formación espiritual. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Y esto es increíble. De hecho, mi primer trabajo, aquí en Estados Unidos hay colegios, los colegios de los niñitos, los kindergarten, donde les hacen comidas en familia a los niños. Y yo justamente ese era mi trabajo, era organizar, cambiarla a esta escuela de que los niños vayan y se sirvan de la comida, sino que la comida sea una comida en familia, donde le poníamos a los niños su arroz, sus frijoles, su pedacito de pollo que sirven acá, y cada niño se servía como si estuviera en su casa, ¿no ves? No como el buffet, sino como en cada mesita le poníamos todas las comidas. Y las comidas en familia, de acuerdo a los estudios científicos, los niños que comen en familia por lo menos más de 3 veces por semana tienen 12% menos riesgo de sobrepeso, tienen 20% menos riesgo de consumir comidas poco saludables, el 35% menos riesgo de trastornos alimentarios. Solamente un paréntesis aquí. Tal vez ustedes han escuchado la palabra bulimia, la palabra anorexia, y a veces son mucho más comunes de lo que nosotros no nos imaginamos, especialmente en nuestra cultura hispana, donde la mujer tiene que ser delgada, tiene que ser alta y ponerse esos tacos y esos vestidos apretados. Entonces hay muchos trastornos alimentarios. Y solamente el comer en familia en un ambiente normal, eh, disminuye el riesgo de estos trastornos el 35%. Imagínese un lugar donde hay mucho amor, donde no hay el teléfono, como yo les explicaba, eso mejora mucho más el ambiente. También disminuye más la probabilidad, aumenta la probabilidad de comer más saludable al 24%. Eso es muchísimo. Y es por eso que en el gobierno aquí de Estados Unidos ponen mucho énfasis a que los niños chiquitos puedan todavía tener esa comida en familia, aunque sea en su kindergarten, ¿no? Y como padres, como tíos, como los niños de nuestra vida, tal vez nosotros podemos ayudar a fomentar estas comidas en familia.
También, de acuerdo a estudios científicos de universidades muy prestigiosas, aquí hay una universidad que se llama Columbia University. Ellos son los que han hecho hacen muchos de estos estudios por muchos, muchos años, la Universidad de Harvard también, y tienen los mismos resultados. Los niños que comen en familia, aunque sea el niño y la mamá, tienen menos depresión, menos consumo de drogas y de alcohol, mejor autoestima y mejor rendimiento escolar. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Porque la mesa ofrece rutina, ofrece estabilidad, esa estabilidad emocional que ahora tanto están sufriendo los niños. También la conversación diaria, esa conversación que les ayuda a los padres a entender mejor qué es lo que está pasando en la vida de sus hijos y poder, discutir alguna duda, alguna cosa que a un niño lo puede estar atormentando, ¿no es cierto? Puede ser, los niños a veces sufren y se hacen un rollo en su cabeza muy grande y una conversación con su padre le puede deshacer ese rollo que tienen ellos en la cabeza, ¿no? Y disminuir el estrés y, y por supuesto disminuir el riesgo de las cosas que son tan populares como son las drogas, el vaping, el tomar alcohol, ¿no es cierto? Yo tengo 53 años y recuerdo muy bien que ya antes yo estudié en una escuela adventista al secundario, pero no la primaria. Y aún en la primaria ya había alcohol, ya había drogas, ya había compañeros que estaban fumando marihuana, ¿no es cierto? Ya en la escuela adventista las cosas fueron muy diferentes, un ambiente muy, muy diferente. Así que aprovecho de entusiasmarlo para eh, que oren y apoyen la educación adventista. También volviendo al tema de hoy, la mesa, comer en la mesa, es una oportunidad para hacer un modelaje positivo. ¿Qué quiere decir eso? Aunque ustedes no lo crean, lo que nosotros como adultos decimos, lo que nosotros hacemos, eh, ¿sí? Oh, tiene un impacto muy fuerte en nuestras familias, en nuestros hijos. Yo recuerdo que a mi mamá le gustaba mucho el camote y a mí nunca, nada, no me llamaba la atención. Y aquí solita en Estados Unidos, me acuerdo que un día vi un camote y yo dije, ay, yo voy a comer camote como comía mi mamá. Y después de tantos años que mi mamá me quiso hacer comer camote, y yo no quería, y aquí después ya una mujer grande, yo empecé a comer camote, que de hecho es un vegetal muy, muy, muy saludable, tiene vitamina A, que es esencial, para nuestra nutrición. También es un momento, las comidas en familia es un momento de supervisión natural, ¿no es cierto? Donde los padres pueden conversar con sus hijos. Creo que, creo que ya el tiempo se me está acabando. Entonces, pero ya estoy acabando yo. Entonces, aquí va el reto para usted, para todos nosotros, que si usted no está comiendo comidas en familia, que comience por lo menos una vez a la semana. El desayuno cuenta, o por lo menos hacer una de estas cosas, ¿no es? Comer sin el teléfono o comer una comida sencilla y suficiente. eh, un pequeño ritual familiar que lo podemos hacer entre todos, ¿no es cierto? Eh, Agradecer, sea un momento de darnos gracias, eh, a tener una oración breve. Dice en Primera de Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, como ya les digo,
los invito a que nos entusiasmemos y este cambio, hacer este cambio en nuestras vidas para poder conectarnos mejor con nuestros seres amados y para también, de a paso, mejorar nuestra salud y para poder ayudar mejor a los que están cerca de nosotros. Entonces, vuelvo a leer el versículo de Proverbios: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. Les agradezco por su atención y ahora voy a tomar sus preguntas. Yo, Rosalina. ¿Ok? Ok, Rosalina. hermana Delma, es un pequeño testimonio. Yo ¿Ya? digo que cuando nosotros modelamos nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros familiares, pues ellos pueden copiar. Nosotros somos una familia, gracias le doy a Dios, adventistas todos. Mi hija le enseñó a mi nieta, que ahora tiene 8 años, pero desde que nació, a comer vegetales, a tomar cosas saludables. Y cuando fue por primera vez a un gestar, un lugar de cuido, ella llevaba su lunch y la primera vez que lo abrió, la maestra, la profesora, más los niños, miraron lo que ella llevaba y todos empezaron a rodearle, a preguntarle, ¿pero qué esa niña come? Eran brócoli, era lechuga, era tomate, todo eran vegetales y frutas. La maestra entonces llamó a la mamá y le preguntó si esa niña no come otra cosa. Cada vez que viene, todos los días, come lo mismo, come vegetales, come brócoli. Y entonces la mamá le explicó, es que ella come saludable. Gracias, hermana Delma. A partir de ese momento, los niños querían comer igual que mi Sí. nieta Ruth. Gracias, hermana. No, claro que sí, hermana, sí, eso yo le digo, a mí me pagaban, el gobierno me pagaba para enseñarle a comer a los niños saludables y sí, ellos se entusiasman. Ellos ven, es una cuestión, cuando es una oportunidad importante cuando los niños son chicos, enseñarles a comer los vegetales, ellos desarrollan el gusto. Y aún un poquito más grandes, también todavía pueden. Y el ejemplo del padre es súper importante, o la madre. No, ella siguió, ella ha seguido, ya tiene 8 años y ella está ya en elemental y sigue lo mismo. ¿Sí? Gracias. No, gracias a usted.